Saludos afectuosos a quienes se reúnen nuevamente en torno a la socialización de experiencias que propicia este tercer seminario internacional sobre los MAR y la mediación, y sean bienvenidos y bienvenidas quienes participan por primera vez. Mi nombre es Rosabel Francisca Medina Sarmiento, soy licenciada en Derecho, formada en Mediación y profesora de la Universidad de Holguín, Cuba. Agradezco a los organizadores del evento por permitirme dialogar sobre la mediación familiar inclusiva y las perspectivas en el ámbito cubano. La crisis sanitaria que se ha venido desarrollando con la propagación del coronavirus y sus variantes profundizó las desigualdades sociales y económicas. Tal situación tiene un reflejo a escala regional, nacional y por ende en la familia como célula fundamental de la sociedad cubana. La mediación familiar constituye una oportunidad de recomposición del tejido social. No representa una solución mágica a los problemas, pero sí una nueva estrategia para afrontar los conflictos familiares. Resulta significativo que con la entrada en vigor del nuevo Código de los Procesos se estimule la mediación familiar, de conformidad con el derecho constitucional a dirimir los conflictos con empleo de los MAR, además de que se regule que la propuesta pueda ser realizada por el tribunal, pero también por el equipo multidisciplinario y el defensor familiar. El proyecto de ley de Código de las Familias, actualmente en proceso de consulta popular, incorpora la mediación y la defensoría familiar como nuevas instituciones. Entre las propuestas se encuentra el permitir que puedan mediarse todos aquellos conflictos en los cuales los intereses de las partes no afecten el público ni exista discriminación o violencia en cualquiera de sus manifestaciones. De igual modo, la participación de niñas, niños y adolescentes o de cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad en los procedimientos de mediación requiere la asistencia de profesionales especializados en las sesiones a las que se concurra. El proyecto de ley entiende por persona en situación de vulnerabilidad en el entorno sociofamiliar a las que se encuentran limitadas o dificultadas en cuanto a sus posibilidades de actuación frente a una amenaza natural, económica, social o de cualquier otra índole. Y, como consecuencia de ello, presentan una situación de riesgo o deterioro que afecta su calidad de vida y su bienestar que puede llevarlas a una exclusión social. En correspondencia, la figura del defensor familiar tiene una función tuitiva respecto a las personas en situación de vulnerabilidad que participen en los procesos de mediación. En el nuevo escenario que tenemos por delante, constituye un elemento retador el diseño de procesos de mediación familiar inclusivos en los casos en los que participen niños, niñas y adolescentes en situación de diversidad funcional, ya sea motora, sensorial o intelectual. La diversidad funcional es un término empleado en sustitución del de discapacidad, por la connotación peyorativa que se le ha atribuido. El principio de igualdad y prohibición de discriminación implica un reconocimiento a la diversidad humana y conlleva potenciar la inclusión y la igualdad de oportunidades en la vida familiar. En cuestión, el acceso a la justicia interpersonal con empleo de la mediación. La nueva normativa propone un tratamiento diferente a la capacidad jurídica en correspondencia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de potenciar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de diversidad funcional y que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su autonomía progresiva. Las particularidades de esta clase de procesos ameritan el autoexamen de la persona mediadora para realizar la intervención. En ocasiones somos portadores de los estereotipos sociales que se construyen en el imaginario colectivo respecto a las personas con diversidad funcional o sus limitaciones. La deconstrucción de estos estereotipos comienza con la preparación continua. A mi juicio, no basta con los conocimientos generales de la mediación familiar, se impone una formación específica para participar en estas intervenciones y que puedan cumplir con su propósito, además de una preparación previa para el caso del que se trate. De igual modo, es importante generar un clima de confianza y para ello, en primer orden,
eliminar las barreras del entorno que puedan afectar el proceso, como obstáculos físicos que limiten el acceso a personas en situación de diversidad funcional motora al lugar donde se realizará el proceso. Prestar especial cuidado durante la comunicación al empleo del lenguaje inclusivo y evitar aquellos términos que pudieran ser considerados discriminatorios. Para que la comunicación fluya, contar con el apoyo de intérpretes de la lengua de señas cubana cuando se tratare de niños, niñas y adolescentes que viven con alguna clase de diversidad funcional, sensorial, auditiva. Uno de los aspectos que pudiera resultar controvertido es la entrevista. Para ello es importante identificar las necesidades específicas caso a caso con los sujetos especiales de derecho y evaluadas las competencias de la persona que va a intervenir como mediadora, también determinar su actitud para facilitar el proceso de diálogo. No se debe excluir la posibilidad de que se realice una comediación con una persona especialista en el ámbito de intervención particular, por ejemplo, en el caso de que exista trastorno del espectro autista. Las personas que realicen la comediación tendrán que elaborar de forma conjunta la estrategia de intervención, valorar la efectividad de las técnicas a emplear, la conveniencia de realizar un número determinado de sesiones, el horario en que se trabajará, tratando de interferir en la menor medida con la rutina cotidiana y en los horarios de descanso o de ocio de las niñas, niños y adolescentes. En caso de requerirse, se pueden hacer llamar a otros especialistas o solicitar la ayuda del equipo multidisciplinario. La entrevista, además de ayudar a identificar los intereses, necesidades o posiciones respecto al conflicto, puede develar afectaciones directas o indirectas ocasionadas por la violencia familiar o la discriminación, asuntos de tutela judicial urgente que deben ser puestos en conocimiento del tribunal. Otro tópico de interés es el de los acuerdos totales o parciales a los que se arriben en el proceso, siempre que hayan participado niñas, niños o adolescentes en situación de diversidad funcional. Estos deben ser coherentes con los derechos a vivir en familia, a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la comunicación familiar, al libre desarrollo de la personalidad y aquellos que reconocen las normas jurídicas a las personas en situación de diversidad funcional, teniendo en cuenta que el propio proyecto de ley establece que no pueden instrumentarse en la vía notarial u homologarse judicialmente aquellos acuerdos obtenidos en mediación cuando sus fundamentos vulneren el interés superior de niñas, niños y adolescentes o la protección de personas en situación de vulnerabilidad. En correspondencia con la nueva propuesta normativa que regulará las relaciones familiares, se establece la posibilidad de que los titulares de la responsabilidad parental, cuando no conviven, concierten pactos de parentalidad para distribuir y organizar las funciones de la guarda y cuidado de los hijos de forma unilateral o compartida, que podrá ser a su vez alternada o indistinta. Los pactos de parentalidad pueden lograrse por vía de la mediación. Para ello, la escucha de los hijos e hijas menores de edad en la concertación de los pactos constituye una regla general cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en situación de diversidad funcional. La persona mediadora deberá atender que al determinar la guarda y cuidado se tenga en cuenta lo que resulte más beneficioso a su interés superior, de acuerdo con la madurez, la capacidad y autonomía progresiva, para lograr un equilibrio emocional y afectivo. Si bien el texto legal indica que se deben favorecer la guarda y el cuidado compartidos para lograr la presencia significativa de los titulares de la responsabilidad parental en la vida de los hijos e hijas, se debe tener en cuenta que las circunstancias del caso lo permitan y que no se afecte el interés superior de la niña o niño. En caso contrario, se determinará en el pacto de parentalidad la guarda y el cuidado unilateral. La propuesta normativa es que no puedan obtener la guarda y el cuidado aquellas personas titulares de la responsabilidad parental respecto a las que se hayan dictado resoluciones judiciales firmes por actos de violencia familiar o sobre quienes existan razones fundadas para suponer que la ejerzan y de que las hijas e hijos hayan sido víctimas directas o indirectas.
o a quienes hayan sido sancionados como autores o cómplices por sentencias firmes en procesos penales por delitos vinculados a la violencia de género o familiar, contra la libertad y la dignidad sexual, contra la infancia, la juventud y la familia. De forma general, la participación de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional en los procesos de mediación contribuye a su empoderamiento, así como fomentar la crianza positiva o respetuosa. La familia tiene la oportunidad de decidir y ajustar su dinámica familiar a partir de las experiencias previas para obtener resultados que beneficien a todos y todas los miembros y a la vez contribuyan a la integración social de los niños, niñas y adolescentes, ayudándolos a desarrollar al máximo sus capacidades y actitudes, y con ello a obtener autonomía e independencia en el entorno familiar, comunitario y social. Lo anterior no es posible sin la articulación del Estado, la familia y las organizaciones comunitarias. Tenemos nuevos desafíos para lograr la inclusión social y queda de nuestra parte estar a la altura del reto para contribuir a ello desde la mediación. Me gustaría, además de enviar un saludo fraterno para cerrar la charla, compartirles fragmentos del prólogo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, editada por UNICEF Cuba, escritos por un joven con diversidad funcional. Nací ciego, por eso para mí es normal no ver. Mi madre me enseñó desde pequeñito la lección más importante de mi vida, que mi desarrollo y mis sueños, como los de cualquier otro niño o niña, no tienen límites. Durante 9 años asistí a la escuela especial, en la que aprendí a utilizar el bastón, identificar los colores, tocar la guitarra y el piano, montar en bici, sin escapar a la historia, la aritmética o la geografía. En Cuba las escuelas especiales están diseñadas para servir de tránsito hacia la integración en la educación regular. Así obtuve las herramientas para ser independiente, para moverme por mí mismo. En el salto a la escuela regular me sentí desafiado, tuve que integrarme. Profesores y alumnos eran nuevos para mí. Yo era el único alumno diferente, con necesidades diferentes. Muchos de los profesores no tenían experiencia con alumnos como yo, pero enseguida mostraron interés, mejoraron sus métodos y me sentí como en casa. Ahora estudio periodismo en la universidad. Siempre pensé que lo conseguiría, porque nunca nadie a mi alrededor me dijo lo contrario. Las personas con discapacidad somos iguales a las demás personas. Hay aspectos que dificultan algunas tareas básicas de nuestras vidas, la manera de ver, hablar, entender, comunicar, caminar, pero solo en una parte. En el resto somos igual que tú. Mi deseo es que el mensaje de esta publicación llegue a todos los rincones de Cuba, a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores que conformamos esta sociedad, para que entendamos el valor y la belleza de la diversidad, y todos seamos defensores y promotores de nuestros derechos. De cada uno de nosotros depende lograr que nuestra sociedad sea inclusiva y justa. Muchas gracias por su atención.